Esta serie nos ofrece una visión general de la primera experiencia de Estados Unidos de guerra en territorio extranjero. Liquidada la presencia inglesa del territorio norteamericano, en Estados Unidos se afianzó la doctrina del destino manifiesto, según la cual la joven república había recibido de Dios la misión de difundir por el mundo los principios de libertad y democracia sobre los cuales se había creado esta nueva república. Pero además, esta doctrina del destino manifiesto, además de ideales, también promovía intereses y alimentaba las ambiciones territoriales de aquellos que pensaban que la supremacía norteamericana habría de construirse a partir de una nueva potencia que iría del Atlántico al Pacífico. México era un obstáculo en este proyecto. México no tenía la capacidad para defender ese territorio del expansionismo norteamericano. En 1823, el gobierno mexicano tomó una decisión que tendría graves consecuencias. Abrió la frontera de Texas a la colonización de los norteamericanos que deseaban tener nuevas tierras y encontrar nuevos horizontes. 25 años después, México habría de perder Texas, Nuevo México y California, la mitad de su territorio. La lucha entre Estados Unidos y México empezó cerca del río Bravo. Después penetraría furiosa hasta el corazón de la nación mexicana. Desde las costas del Pacífico hasta la costa de Veracruz en el Golfo. Culminando en un ataque final a los salones de Moctezuma en la misma Ciudad de México. Al final, México perdió casi la mitad de su territorio. Utah, Nevada, Arizona, Nuevo México y California. Tierra que transformó a los Estados Unidos en una potencia continental que se extiende desde un océano hasta el otro. Esta es la historia de una guerra que transformó a un continente y generó una nueva identidad para sus pobladores. Una guerra que causó heridas que aún no han sanado. Los soldados provenían de todas las regiones de sus respectivos países, de Missouri, Mississippi, Kentucky y Maine, de Chihuahua, Oaxaca, Guanajuato y Veracruz. Se enfrentaron en Palo Alto, Cerro Gordo, Buenavista y en otros frentes lejanos, donde pelearon y murieron hombres con apellidos como Holloway, Smith y Page, Flores, Cano, Rivera. Hubo otros que no eran soldados, gente común obligada a sacrificar todo por la guerra. Para muchas familias mexicanas e indias hubo consecuencias amargas. Muchos serían tratados como extranjeros en la tierra que los vio nacer. En los Estados Unidos, soldados, periodistas, artistas e historiadores publicaron sus propios relatos de la guerra con México. Algunos vieron en la victoria una prueba de que su país era una república modelo que gozaba del favor de Dios. Miles de soldados como Stonewall Jackson, Robert E. Lee y Ulysses S. Grant cosecharon experiencias que mucho les servirían para enfrentarse unos a otros en la próxima guerra civil. Pero en esos momentos parecía que la guerra concibió una identidad nacional que había revelado lo que un escritor llamó el germen nativo del carácter de Estados Unidos. Era el principio de una nueva era. Los Estados Unidos y México compartirían una nueva frontera y tendrían que volver a aprender a vivir juntos, como vecinos. La guerra entre México y Estados Unidos fue un choque de vecinos que no se conocían, dos repúblicas nacidas en mundos aparte.
Una era una nación impetuosa y expansiva de 20 millones de habitantes y transformada por nuevas tecnologías. Con frecuencia Estados Unidos era considerada una nación que va hacia adelante, entre comillas, o un pueblo que va hacia adelante con la locomotora casi como símbolo. Todo eso es parte de ese espíritu ilimitado. Todo es parte de la idea de que no hay límites a lo que la gente puede alcanzar. Mientras los 7,5 millones de habitantes de México vivían una experiencia muy distinta, enraizada en las antiguas tradiciones española y precolombina. La Ciudad de México, capital de la Nueva España durante 300 años y previamente del Imperio Azteca, siempre había sido el corazón político y cultural de la nación. Aquí habían florecido una universidad, imprentas, hospitales y teatros, mucho antes de que los peregrinos llegaran a las costas de la bahía de Massachusetts. Los Estados Unidos nacieron modernos, de un desarrollo capitalista, y cuando México surge por la conquista española y la mezcla indígena, hereda instituciones de Europa casi medievales y un tradicionalismo indígena enorme. Para los Estados Unidos ser modernos es un acto de evolución natural. Significa romper estructuras, destruir esquemas. Desde 1810 hasta 1821, México peleó una guerra devastadora para independizarse de España. En los primeros años de la nueva república, reinó el caos. Las constantes luchas de poder entre generales desgastaban al gobierno. En los 27 años transcurridos entre la independencia y la guerra contra Estados Unidos, México viviría 22 cambios de gobierno. En el fondo, el país estaba viviendo una brutal crisis y esto lo hacía sumamente vulnerable. Fanny Calderón de la Barca, la esposa escocesa del ministro español ante México en la década de 1840, describía un país limitado por la herencia de la colonia española. Aquí, todo nos recuerda al pasado. Nos recuerda a los conquistadores españoles que parecían construir para toda la eternidad, imprimiendo en cada obra su carácter sólido, grave y religioso. Evoca los triunfos del catolicismo. El presente es lo que parece un sueño, un pálido reflejo del pasado. Todo decae y se esfuma. Los hombres parecen confiados a un futuro incierto que nunca verán. Una revolución tras otra, pero no se encuentra el remedio. Aún así, siguen soñando. Fanny Calderón de la Barca. Uno de los recursos más valiosos que tenía México era la tierra, más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Pero los 10 años de lucha por la independencia habían devastado la economía nacional y diezmado a la población. México fue incapaz de colonizar sus distantes provincias septentrionales. Y las regiones fronterizas se encontraban justo en el camino de unos Estados Unidos que crecían y crecían. Estados Unidos había crecido comprando territorio a otras naciones, pero cuando Estados Unidos trató de comprar territorio mexicano, México se rehusó a vender. Para ellos era cuestión de honor nacional, no solamente de orgullo, mantener la integridad de todo el territorio heredado de España. A México, sin embargo, le preocupaba que lo que Estados Unidos no pudiera comprar, lo arrebataría. La soberbia de estos republicanos no les permite vernos como iguales, sino como inferiores. A mi juicio, su envanecimiento se extiende a creer que su capital lo será de todas las Américas. José Manuel Zosaya, primer ministro mexicano para los Estados Unidos.
Eran dos repúblicas unidas por la geografía, pero separadas por la historia y las culturas. Poca gente dudaba de la inminencia de una confrontación. En 1836, México sufrió una herida por la que culparía a los Estados Unidos. La conmoción se inició aquí, en una provincia septentrional mexicana, Texas. En 1821 solo vivían 2.500 mexicanos en Texas, alrededor de unas cuantas misiones aisladas y en unos cuantos asentamientos. Los tejanos vivían en territorio indio, muy lejos de la protección de la Ciudad de México. En 1823 el gobierno mexicano tomó una decisión que lamentaría. Abrió Texas a la inmigración extranjera. Se ofrecieron tierras baratas e impuestos diferidos. Los inmigrantes adquirirían la nacionalidad mexicana. El plan funcionó demasiado bien. Los norteamericanos cruzaron en tropel la frontera llevando consigo su idioma y su cultura. Cuando México intentó cerrar la frontera, los inmigrantes siguieron entrando de forma ilegal. Muy pronto los residentes mexicanos en Texas se vieron en una desventaja numérica de 10-1. Y como no teníamos un ejército como para vigilar la frontera, sabemos hoy en día qué difícil es cuidar las fronteras, ¿verdad? A pesar de que se pongan bardas o lo que sea, la gente puede traspasarlas, pues en aquella época era muy sencillo. Durante años, los colonos se ocuparon de sus propios asuntos. Pero en 1835, el Congreso mexicano abolió la mayor parte de los derechos de los estados y centralizó el poder en la Ciudad de México. La acción desató una serie de revueltas en varios estados a lo largo y ancho del país: Zacatecas, California, Yucatán y Texas. El 12 de diciembre de 1835, Sam Houston, comandante en jefe del ejército rebelde de Texas, emitió una proclamación. Ciudadanos de Texas, han vivido los horrores de la anarquía y la dictadura de un régimen militar. Sus derechos deben defenderse. Los opresores han de ser arrojados de nuestro suelo. La rebelión en Texas enfureció al presidente de México, Antonio López de Santa Anna. Los extranjeros que hacen la guerra a la nación mexicana, violando todas las leyes, no son acreedores a consideración alguna y por lo tanto no se les dará cuartel. Ellos con audacia han declarado guerra a muerte a los mexicanos y debe correspondérseles de la misma forma. Antonio López de Santa Anna. ¡Viva Santa Anna! ¡Viva! ¡Viva Santa Anna! Santa Anna y su ejército llegaron a Texas en febrero de 1836. La primera batalla importante se libró cerca de San Antonio, en una misión abandonada conocida como El Álamo. Santa Anna ordenó a sus tropas que tomaran la construcción por asalto. Todos los defensores que estaban dentro perecieron. Pero el ejército mexicano sufrió muchas bajas para una victoria que Santa Anna más tarde consideraría no más que una pequeñez. La brutalidad de la campaña pretendía obligar a los tejanos a que se sometieran. En lugar de eso, recuerden, El Álamo y Goliat se convirtió en el grito de combate en nombre de la venganza. En San Jacinto, no lejos de la costa de Texas, la tarde del 21 de abril fue calurosa y húmeda. Santa Anna confiaba en una victoria. Sus tropas estaban descansando. Súbitamente, las tropas de Sam Houston atacaron el campamento mexicano. La batalla terminó en 20 minutos, pero la masacre continuó hasta que los tejanos habían satisfecho su sed de venganza. Murieron más de 600 mexicanos. Más de 700 fueron tomados prisioneros. Santa Anna intentó escapar, pero fue capturado y llevado frente a Houston. Vestía pantalón de soldado raso. Fue uno de esos momentos que los presentes jamás olvidarían. El nacimiento de la República Independiente de Texas. En México, la pérdida desencadenó una ola de ira contra los Estados Unidos.
Les regalamos Texas a los americanos del norte, escribió un general llamado José María Tornelli Mendívil. Después de haberlos acogido en nuestro seno, ellos nos destruyeron. La pérdida de Texas acarrearía inevitablemente la de Nuevo México y las Californias. Y poco a poco se iría menoscabando nuestro territorio hasta quedar reducidos a una expresión insignificante. Deshonrado, Santa Anna regresó a su hacienda. 2 años más tarde sufrió otra pérdida. Una herida de guerra que llevó a la amputación de su pierna izquierda, y Santa Anna viviría el resto de su vida con dolor. Pero él utilizó su desgracia para apelar a los corazones del pueblo mexicano. Una vez más, se convirtió en presidente de México, solo para ser depuesto una vez más. Al zarpar hacia su exilio en La Habana en la primavera de 1845, ni siquiera Santa Anna podría haber predicho que regresaría al año siguiente, para conducir a su patria contra las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.